Guiaro. Empezábamos, José Ángel, con el tema del buche lleno de piedritas. Está más que claro, está muy entendible que el cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto fue catastrófico. Llegamos a tocar el infierno en el umbral de aceptación, de calificación de su gobierno, en la reputación, en el prestigio, en la fama pública de los gobernantes, no solo el presidente, sino el resto. Estábamos en el infierno. Se había llenado el buche de piedritas, tan se llenó que por eso hubo una transición democrática, un cambio de régimen completo y por eso hoy prácticamente Morena gobierna la totalidad del país por haber ganado el poder ejecutivo, pero está renovándose gobernaturas y la está ganando con facilidad, con la mano en la cintura, como el caso reciente del domingo pasado en Baja California y en Puebla. Tienen el control completo del Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la verdad es que tienen un momentum impresionante de control, de poder, de facilidades para imponer agenda, para imponer política pública, para imponer rumbo, ruta, definición de proyecto de nación. Ese buche al vaciarse, se vació cuando ganó López Obrador, se lo dejaron nuevo, se lo dejaron vacío, se lo dejaron cómodo. O sea, hoy tiene una situación impresionantemente cómoda para poder gobernar este país. Ya no está jalando ni arrastrando pesos ni lastres del pasado. El problema es que me da la impresión de que se empieza a llenar el buche de piedritas. Este gobierno en al menos estos últimos 6 meses que lleva gobernando, se ha encargado de irle acumulando a su buche, a su propio buche, cantidad de tonterillitas, pero muchas tonterillitas de gobierno. Acciones que por más que se intentan, eh, pues, considerar como novedades, como novatadas, como propias de una curva de aprendizaje, necesarias en un régimen democrático, como que un gobierno hecho por personas no puede ser infalible, como que la perfección no existe, como que un gobierno no puede tener eh, 100% en calidad y en eficiencia, tiene que haber márgenes humanos. Pero mira, por ejemplo, piedritas al buche, las guarderías infantiles, la Guardia Nacional, la reforma del artículo 19 constitucional, la inseguridad, los feminicidios, la cantidad de asesinatos. La verdad es que de repente empieza a darse uno cuenta de que hay situaciones que puedes contrastar y comparar con lo que pasaba antes. Y en la comparación el avance no es mucho. Avanzamos demasiado en lo político, avanzamos suficiente en el sentir que tenemos un régimen democrático, que tenemos libertades, que podemos castigar con el voto a los gobiernos que lo hacen mal. En eso hay un avance impresionante en la nación. Pero sin embargo estamos decreciendo en la economía a niveles muy riesgosos. Creo que si algo se ha desdibujado en este país no ha sido la corrupción, sino ha sido la solidez de la economía mexicana que había costado mucho trabajo haber alcanzado. Entendamos que en el coletazo, en los últimos años de gobiernos priistas, cayeron y se derrumbaron porque tenían problemas económicos, porque la crisis económica alcanzó los bolsillos de los mexicanos y ellos tenían un país con instituciones firmes y sólidas, pero sin dinero la gente no acepta la política. Y hoy lo que tenemos es los mismos bolsillos vacíos, pero unas buenas condiciones políticas. Ahora bien, se aumentaron los salarios mínimos, no fue suficiente. Hay cerca de 5,000 despidos cada día. La corrupción, bueno, la corrupción le debe haber dolido mucho a los que les quitaron contratos, a los que ya no son proveedores, a algunos grandes contratistas y constructores, sí. Pero la mayoría de los mexicanos no éramos corruptos, entonces si ya no hay corrupción, a mí no me beneficia nada. O sea, qué bueno que no haya así, de acuerdo, lo celebro, lo festejo. ¿Te amolaste a ellos? No, Nada pues más. qué bueno, o sea, pero ¿y a mí en qué me conviene? Suponiendo, sin conceder. No, digo, la corrupción es una bandera, pero no es suficiente. Ahora bien, Andrés Manuel tiene todas las primeras páginas en los periódicos. Hacía décadas que esto no sucedía en este país. Ni siquiera en los gobiernos más populistas, como el de Echeverría, se había generado un gobierno en el cual tuviera tanta notoriedad, tanta luminiscencia, que opacara a los demás. Y aquí entramos al tema del eclipse de Jalisco. Porque como Andrés Manuel es la nota principal todos los días,
La verdad es que Enrique Alfaro no aparece, no existe Enrique Alfaro, no tiene noticias, no es noticia, la gente no voltea a verlo, la gente está hablando de política nacional, se preocupa de los temas de la agenda nacional. Poco nos damos cuenta de que Enrique Alfaro está nadando de muertito, de que verdaderamente Jalisco pues es más gris que la oscuridad en la cual lo tiene sometido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es complicado, la verdad es que Andrés Manuel López Obrador metió un fuerte sprint al inicio de su gobierno, él controla el ritmo, la velocidad, la intensidad de la carrera, él sube a los jugadores que él cree convenientes para placearlos, para darles vitrina, para darles foro, para darles exposición. No es el caso de Enrique Alfaro, realmente el gobierno de Jalisco es como si fuera un gobierno en las sombras, un gobierno oscuro, un gobierno donde la gente ni siquiera sabe si existe o no existe. Añádele que por estilos directivos y por la sensibilidad del gobernador está ausente en las grandes coyunturas, en los momentos en los cuales uno voltea a ver dónde está el gobernador no está, coincide siempre con sus vacaciones. Cuando hay una catástrofe, cuando hay un incendio, cuando hay el tema de una inundación, pues realmente uno que brilla mucho y el otro que es más opaco que el negro, pues en Jalisco no gozamos de una sana distribución del poder y de un equilibrio de las fuerzas que te debe dar el gobierno federal y el gobierno estatal. Un comentario final como colofón, estrellita y buena nota para Carlos Lomelí, el delegado del gobierno federal en Jalisco, que ante la coyuntura del San Gabriel estuvo ahí. Alguien tenía que estar, con la política no hay sillas vacías, si alguien deja una silla, alguien se sienta. Pues se sentó Carlos Lomelí y brilló. Tuvo sus momentos, destellos de grandeza.